capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y después de algunos días, entró otra vez en Capernaum. ¿Quién? El Señor Jesús. Entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. En una casa. Ubíquense que está en una casa. ¿Qué tamaño tiene la casa? No sabemos. Sabemos el tipo de construcción que eran. A lo mejor no tenía la construcción que tienen nuestros techos hoy. A lo mejor no era tan fuerte como lo hacemos hoy por culpa de los ciclones en esa parte del Medio Oriente. Ahí, hay otro tipo de fenómenos, pero el huracán, como lo conocemos nosotros aquí, no era tan frecuente. Independientemente de eso, los recursos y la manera en que se construía era otra. Pero era una casa. E inmediatamente se ajustaron, dice el versículo 2, muchos. Tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. No había una película, no había un show, no había un concierto, no había un puerco en la caja china. Había una prédica de la palabra de él, de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces vinieron a él unos, que lástima no tengamos los nombres, porque estos hombres son dignos de reconocer por su fe. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Fíjense, dice que 4 lo cargaban, pero al parecer eran más de 4 los que venían emocionados porque habían encontrado a alguien que necesitaba a Cristo. No podía caminar y 4 lo cargaban mientras otros también les acompañaban. Y no pudiendo llegar él, dice el versículo 4, por causa del gentío, descubrieron el techo. ¿Qué palabra más bonita? Descubrieron el techo. Hermano, rompieron el techo. Rompieron el techo. Descubrir el techo es quitar lo que era más fácil que hoy. Si se trata del día de hoy, hay que romper el chingo, hay que quitar la plancha de Playwood, hay que quitar la troza, hay que formar un lío. Entonces la Biblia dijera otra cosa. Descubrir el techo, para quitar las 4 pencas que habían, a lo mejor eran pencas, lo que fuera. Descubrieron el techo, rompieron el techo. Una casa que por supuesto al parecer no era de ellos, ¿ok? Pero que se había reunido tanta gente que la gente no cabía. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ella toque nuestros corazones, Señor. Que seas tú hablando y escóndeme a mí detrás de tu cruz con mis defectos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, todo lo que hacemos como hijos de Dios, cualquier actividad, cualquier intención, es predicar el mensaje salvador. Es lo que el mundo necesita. A veces divagamos en programas, a veces nos concentramos en la música, a veces queremos la gran orquesta, a veces necesitamos, y lo que necesitamos es que la gente oiga el mensaje. Si usted lo tiene, usted sabe lo bueno que es. Si usted ha recibido a Cristo, usted sabe cómo cambió su vida. Usted sabe que es lo mejor, usted sabe que es la eternidad garantizada. Usted lo sabe. Ahí en el templo, un día que el mendigo Pedro, llegando y visitando el templo, le dijo: oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy. Y lo que tenía era el mensaje salvador, y aquel hombre más nunca mendigó, aquel hombre cambió su vida. Y una y otra vez tenemos ejemplos uno tras otro del poder transformador de la palabra de Dios, del poder transformador de Cristo, de la consecuencia que trae los pecados perdonados, porque Cristo pagó por ellos. Tenemos que tener la intención de traer a alguien a Cristo. Y como dije, muchos me dirán: yo no sé predicar, yo no sé exponer ese plan, pastor. De todas formas pueden traerlos. De todas maneras, usted puede hacer algo. Y aquí tenemos un ejemplo increíble, increíble. A lo mejor no conocían de lo que Cristo era capaz. A lo mejor no conocían de que si se iba a cumplir lo que había dicho de que iría a la cruz. A lo mejor no sabían si estaba diciendo verdad o mentira. Pero dijeron: esta es la solución de este hombre. Esta es la solución. Al parecer ellos sí creían, porque Jesús señala que tuvieron mucha fe. Lo primero que quiero que vean conmigo aquí, mis hermanos, es que a Cristo hay que traerlo. Pero muchas veces le decimos a la gente: te invito a la iglesia. Y qué triste que la gente viene, no conoce a Cristo y se va igual
porque no se predicó la palabra de Dios. Lo primero que hay que hacer es traer a alguien donde se predique la palabra de Dios. Qué triste que a veces viene la gente y se embulla por la música, o por el programa, o por lo que tienen para los jóvenes, o por lo que tienen para los niños. Y no estamos pensando en que el inconverso lo primero que necesita era, y su familia, como lo necesitó el carcelero, era perdón de pecado, arrepentimiento y una relación con Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué invitamos? A veces me cuesta trabajo invitar a las personas a la iglesia. Yo sé, y yo no tengo ningún problema para presentarle el plan de salvación a nadie. Pero yo sé que si han rechazado a Cristo venir a la iglesia, es una oportunidad más para oír el mensaje. Pero la iglesia está compuesta por gente redimida que ha creído en Cristo. El que no es cristiano, bienvenido, va a oír. Pero nosotros tenemos que preocuparnos en el caso de que no podamos, que sentamos algún impedimento, que tengamos alguna dificultad para hablar personalmente el mensaje más grande, el mensaje más transformador y conmovedor del mundo, el mensaje de Jesús, por lo menos traerlo para que alguien le diga, para que alguien le predique. La última persona que vi venir a los pies de Cristo, fue la abuela de Marita, la mamá de Marita. La mamá Marita. ¿Y por qué? Porque Marita le dijo, necesitas hablar con el pastor. Y se tomó su tiempo y la llamó allá donde está en Cuba y hablamos por teléfono y aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Algo hay que hacer. Pastor, a veces hemos tenido personas que nos han dicho, pastor, yo tengo un familiar en Tampa o en Miami. Usted quisiera ir conmigo, pastor, y hablarle esas cosas que usted predica. Y lo hemos hecho. Gente muriéndose en estadios finales de cáncer, porque sabemos lo que significa la eternidad con Cristo y la eternidad sin Cristo. Pero hay que traer a la gente donde se predica la palabra de Dios. A veces lo invitamos a la fiesta, porque eso sí, los cristianos hispanos somos dados a la fiesta, muchas fiestas. Pero ahí no se predica la palabra de Dios. Aún se usan Biblias que no son la palabra de Dios. Y cuando llegan es el pastor hablando de todos los cuentos de la abuelita y todos los sufrimientos y como decimos nosotros, no es a manera de burla, es a manera de dolor, mambo chambo. Y aún predicadores que se la dan de que hablan hermoso y terminan su mensaje y no hacen un llamamiento. Está incompleto el mensaje. Famoso predicador Spurgeon estaba predicando una campaña en Chicago, siglo pasado. Y habían miles de personas en un parque en la ciudad de Chicago, oyendo al hombre que había venido de Inglaterra a predicar una campaña misionera, una campaña evangelística. Y les dijo al final del mensaje, los voy a dejar con eso en el corazón y en la mente. Vayan a sus casas, piensen en lo que han oído y regresen mañana preparados a tomar una decisión por Cristo. Esa noche fue el gran incendio de Chicago. Y como murió gente. Y dijo, más nunca en la vida hago eso. Pero llevamos a la gente a la iglesia y la gente no oye el mensaje, no oye una invitación. Como llegan, se fueron, no fueron expuestos al evangelio. Tráigalo donde se predique la palabra de Dios, donde se predique el mensaje que transforma, el mensaje que cambia la vida. Dice los versículos 1 y 2, después de algunos días entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Jesucristo no para de predicar. Otra vez en Capernaum, en la casa de donde quiera. Esa era él podía hacer lo que quisiera, él podía hacer milagros, él podía hacer una campaña de salud. A ver, venga que vamos a sanar. Como hay iglesias que la hacen.
compañías de salud. Yo recuerdo cuando éramos pastores allá en Key West, había una iglesia en el camino a Los Cayos, había una iglesia que tenía un cartel muy bonito, lumínico, que decía, jueves 7 p.m., servicio de sanidad. El hospital se vaciaba. ¿Qué cosa es eso? Una vez hablando con unos jóvenes me dijeron, jóvenes que venían de otra denominación y estaban visitando la iglesia. Porque en su iglesia, Dios, en su iglesia no hay sanidad. Y tú no estabas cuando la hermana dio gracias porque fue al doctor y la operaron, o porque el hermano menciona que le va bien con la terapia, o porque el hermano dice que se curó del virus. ¿Dónde tú estabas? Ese es Dios que hace eso. Pero la gente quiere en el show y la iglesia se ha convertido en un espectáculo. Hermano, hay gente que no está aquí. Se lo digo de corazón. Hay gente que no está aquí por el simple hecho de que no tenemos una orquesta, de que no tenemos un cantante, que no tenemos... lo que tenemos es una persona que canta bastante bien y una que canta mal, y entonces lo que me crean es problemas matrimoniales, porque cuando mi esposa me mira como que me fui y la estoy molestando a ella cantando, eso es lo que tenemos, pero lo hacemos para alabar a Dios de corazón, porque no venimos a la iglesia a ponernos contentos con lo que tenemos aquí. Venimos a la iglesia a cantarle nosotros a Dios. Es al revés. Pero sí venimos a predicar la palabra de Dios, a exhortar, a tener un discipulado. Por eso, esa fue la única razón del almuerzo cada domingo. Poder que los hermanos no tengan que viajar y volver por la noche para quedarnos a seguir creciendo, a seguir mejorando la vida cristiana. Esa es la razón. Todo lo hacemos para eso, para que la gente conozca al Señor. Y una vez convertido, una vez salvo, las personas sigan conociendo mejor al Señor. Eso es lo que es un discipulado. Seguir aprendiendo y conociendo más a tu Salvador. Pero tiene que ser donde se predique la palabra de Dios. Dice allí en el versículo 2, mis hermanos, y les predicaba la palabra. Ahí no habían historias, porque cuando yo era chiquito, mi mamá no entendía que yo era Dios. Y María me... No, ahí no había víctimas, ahí no había... Ahí había él predicando su plan salvador. Y donde quiera que haya un hombre que se pare y diga que es llamado por Dios, tiene que pararse a decir lo que Cristo hizo y dijo. Ni más ni menos. La palabra de Dios. Se ha perdido que la palabra de Dios sea lo primero en la iglesia. Eso nunca fue así. Yo no veo aquí ninguna orquesta. No veo, no, porque ya no es Cristo el que predica. Ahora es el pastor. El pastor está predicando la palabra. Lo que dice el Señor en su palabra para alcanzar perdón, para que la gente conozca lo que hizo Cristo por ellos. Bueno, yo pienso que todo el mundo quiere que la gente tenga lo que nosotros tenemos. Si de verdad usted es hijo de Dios, usted quiere que la gente también lo sea. Eso tiene que ser una pasión que come, eso tiene una pasión que nos haga llorar. Como dice Pablo, ya sufriste hasta las lágrimas por el inconverso. Parafraseando, tiene que ser una razón. El familiar que no conoce de Cristo, el amigo que no conoce de Cristo. Hay que pedirle a Dios todos los días, dame una oportunidad. Y si puede, traerlo donde se está predicando la palabra de Dios. No donde se está hablando bobería, ni historias, porque de eso están llenas las iglesias. O a veces predicadores con una Biblia que no dice lo que dijo el Espíritu de Dios, con versículos cambiados, quitados, agregados, sacando versículos fuera de contexto, mensajes puramente devocionales. Estás viviendo los mejores tiempos de tu vida. Ese es el pastor, un pastor que tiene... yo soy muy respetuoso. Pero yo con un amigo le dice el pastor Risita. Y llena un estadio todos los domingos. Porque no hay pecado, no hay juicio, no hay nada. Estás viviendo el mejor momento de tu vida. Estamos viviendo, si no conoces a Cristo,
cualquier momento es el peor de tu vida. Porque te puedes ir y te vas así. Tenía un profesor en el seminario que decía, esta es la vida. Se acabó la vida. Se acabó. Y no se sabe cuándo va a suceder. Ustedes no sabían cuándo era que iba a parar el ruido de los dedos, ¿verdad? No se sabe cuándo va a parar. Inmediatamente se juntaron muchos. ¿Por qué? ¿Por qué dejarlo para otro día? ¿Por qué si hoy no? O si todos los días que nos congregamos se predica la palabra de Dios. Sea, donde quiera que nos reunamos, no tiene que ser en estas cuatro paredes, lo vamos a hacer en la playa, solamente para facilitar que usted pueda invitar a alguien. Pero se va a predicar la palabra de Dios. Yo no le prometo a nadie que se va a sentir bien, que no conozca a Cristo, que venga. Yo no le prometo a nadie que se va a sentir bien. Una señora me decía, pastor, ¿cuál es su don? Usted no tiene ningún don. Usted no canta, usted no habla bonito, usted no... Su presencia parece una maruja con la cabezota esa. Usted no tiene nada. Su apellido nada más espanta a los hispanos. Sobre todo si son dominicanos. La familia nueva no es dominicana, ¿no? Oh, ok. Pero la hermana Indira sí. Yo le decía, mi don es hacer sentir mal a la gente. Para que las cosas se pongan buenas, tienen que ponerse mal, hermanos. La gente tiene que sentirse mal. Porque la palabra dice que le han fallado a Dios. Que todos somos pecadores. Que le hemos rechazado, le hemos abandonado, le hemos traicionado. Esa es la razón por la que necesitamos ser cristianos. Tener un Salvador. Lo demás es un club. Lo demás no tiene sentido. La vida cambia. Yo enseguida, en estos tiempos de aborto y no sé qué, y matrimonio gay, y por aquí, y hombres pariendo, y hombres embarazados, y hombres... tú te das cuenta quién es cristiano y quién no, porque el corazón tuyo tiene dentro lo que son los valores de la palabra de Dios, porque se te predicó la palabra de Dios. Pero vienen, oyen el mambo chambo y cuando van para allá para los trabajos le dicen, no, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer el otro, y este es el mes de, tú sabes, del orgullo de no sé quién, y ¡boom! Ya no vives como cristiano. Vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo, tenemos un rey. Si Cristo es tu rey. Y donde Él está, siempre va a predicar. Y donde Cristo está, siempre se predica su palabra. Y donde se predique su palabra, allí está Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, allí está el Señor. ¿Verdad? En Romanos 10:17 dice la Escritura, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No bobería, no cuentos de hadas ni de la abuela. En Hechos 8:4 dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Cuidado, que vamos a hacer una actividad en la playa, pero cuando la iglesia se formó y estaban todos muy cómodos ahí en Jerusalén, cuando escogen a los diáconos y Esteban entre ellos empieza a predicar y lo martirizan y lo matan y nadie hizo nada, ¿saben lo que hizo el Señor? Los esparció. Empezó una persecución, comenzando con Pablo. Empezó una persecución, Pablo dirigiendo la persecución en ocasiones, que tuvieron que salir de Jerusalén, ahí en el libro de los Hechos, a predicar el Evangelio. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer una actividad en la playa para invitar a la gente, porque si no, nos va a esparcir por la persecución para que vayamos a predicar. Usted escoge, pero su plan no va a parar. Esto no lo para nadie. No importa lo que diga la televisión, no importa lo que diga en Facebook, no importa que pensemos que la espiritualidad está tan caída porque somos unos pocos nada más. No, el plan de Dios sigue para adelante. El plan no se detiene. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y no es que nosotros no traemos a nadie, nosotros no proveemos salvación.
Nosotros traemos a la gente a Cristo allí donde se está predicando su palabra. Si la gente no se arrepiente, déjenme decirle, cuando Cristo predicó, no todo el mundo se convirtió. Si la gente no se arrepiente, eso es lo que Dios te pide. Ya su sangre no está sobre ti. Tú oíste la palabra de Dios. Porque ese amigo que tú vas a invitar, no, pastor, el domingo te va a poner una excusa. No, no, pastor, no, cualquiera de ustedes que invite. No, yo no puedo el domingo porque una persona me llama y me dice que necesita trabajo. Ok, vamos para allá. Fuimos, seguimos el trabajo. Te espero el domingo. Ahí tengo el mensaje, dice, pastor, me llegó una visita, perdóneme, pero no puedo ir el domingo. ¿Eso es así? Su sangre no está sobre mí. Porque yo sabía que a lo mejor lo más probable es que no viniera. Pero en el camino a buscar el trabajo, él oyó las buenas nuevas de salvación. Pero bueno, no vamos a pedir tanto, vamos a pedir que usted traiga a alguien donde se predica la palabra de Dios. Y vamos a usar, pastor, por eso es manipulación. Hermano, aquí sí se aplica que cualquier cosa que salga para que la gente alcance salvación, el fin sí justifica los medios. En la palabra de Dios, en la salvación, en la eternidad, sí se justifica que todo lo que hagamos haga que la persona vea lo que a los pies de Cristo. Pablo lo hacía. A unos me hago como ellos, a otros. Hay que hacerlo. Tenía Jesús que hablar con una mujer samaritana y arriesgarse a lo que dijeran, arriesgarse a que le dijeran, mira porque la gente que conocía a la mujer diría, esa mujer es candelita, tiene 5 maridos, y mira a Jesús hablando con ella. Yo creo que Jesús está necesitado. Y estaba necesitado de hablar de su plan a alguien. Dice que ahí la escritura dice, le era necesario pasar por Samaria. Es necesario para ti ver a alguien salvarse. Ese es el problema. Tú consideras que es necesario que tu familiar, que tu amigo se salve. De verdad es una necesidad para ti. ¿Cuánto tú vas a sacrificar para poder? Y deje lo demás a Dios. Solamente decídase a decirle a alguien, chico, te invito el domingo. Te invito el domingo. En Lucas 3:3 dice la escritura, y él vino por toda la tierra alrededor de Jordán, predicando el bautismo, el arrepentimiento para la remisión de pecados. No le importó la distancia, no le importó las condiciones, no le importó nada. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, están dispuestos a que alguien que no conozca de Cristo conozca que hay esperanza. Sepa que hay esperanza. Cualquier, hermano, cualquier conversación. Y no quiero entrar en el tema de la presentación personal del plan de salvación. No quiero entrar en eso, eso es parte del discipulado. Pero no hay un solo tema en este mundo que no pueda ser usado para hablar de Cristo. Usted no tiene que ser predicador, usted no tiene que ser pastor, usted no tiene que ser nada. A veces la gente viene a hablarte de problemas y necesidades. Y tú dices, ¿por dónde le entro? El sábado vamos a tener un funeral. Un funeral en inglés. Una persona que vino a esta iglesia cuando esta iglesia era americana. Y su padre era el pastor, la hermana Liz, partió con el Señor. Y esa gente van a traer inconversos. No importa lo que digan de mi inglés, van a oír el mensaje de salvación en inglés. Y yo no sé cómo Dios lo hace, pero a mí me pone a hablar en lengua. Eso sí, hablar en lengua. En ese momento yo no sé, porque veo a la gente reaccionar y tú dices, wow, están entendiendo. Cualquier esfuerzo. No tengan miedo. A mí no se me olvida nunca la primera vez que presenté el plan de salvación en inglés, era pastor en Cayo Hueso, viejito de 83 años. Ahí en un trailer alguien me invitó. El viejito que trabajaba en la iglesia me dijo, hay un señor que yo conozco que está muy mayor. ¿Usted le puede hablar en inglés? Sí, fui para allá. Y el Señor aceptó a Cristo como Señor Salvador. 83 años. No se me olvida nunca. Porque eso no se olvida.
Cuando tú le rescatas a alguien, a Satanás, del infierno, eso no se olvida, hermano. Pero nada más tiene que traerlo a un lugar donde se predique la palabra de Dios. No donde se hablen cuentos, historias y genealogías, como dice, interminables. No, la palabra de Dios. No la Biblia sacada de contexto, ni promesas falsas. No, la palabra de Dios. En segundo lugar, si lo va a traer, tráigalo donde se predica la palabra de Dios. Pero usted tiene que empezar por usted. Usted tiene que empezar a romper barreras. ¿Cuál es la barrera que le impide? Piense usted a ver. ¿Cuál es la barrera que le impide salir de aquí y llegar a coger el teléfono? Con el dedito gordo, hacerle así a la lista de los contactos. Miren qué sistema de evangelización. A los contactos. Este no conoce a Cristo. Oye, fulano, te invito el domingo a la playa. Fíjate qué evangelismo más sencillo. Yo lo conozco, no conoce a Cristo. Te invito el domingo a la playa. Aún aunque usted no pueda ir, oye, mira, fulano, yo no puedo ir. No, no me haga eso, pero aunque usted no pueda ir, te diga, mira, la iglesia te invita. Yo no voy a poder estar, a lo mejor yo vengo más tarde, pero estate ahí a las 11 de la mañana, ¿ok? A las 11 de la mañana. ¿Qué religión es la tuya? La religión que no come puerco. No, que va, si hay un puerco, le dice. Nosotros comemos de todo. Si tienes colesterol alto, lleva las pastillas, pero hay puerco. Pero tienes que romper las barreras. Tienes que romper las barreras. Y hay barreras. Todo el mundo tiene barreras. Miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Este paralítico, que sea paralítico, no puede ser mi barrera, decían ellos. A lo mejor uno fue el que dijo, alguien que me ayude. Y 3 más se brindaron. Pero que sea, ustedes quieren, no se me aparezcan con alguien en una camilla. Pastor, le traemos un paralítico. Si lo traen, no importa. No importa. Le hemos predicado plan de salvación a gente con un balón de oxígeno que está a punto de morir. Hacete aquí. Te arrepientes de tus pecados. Alcanzaron salvación y eternidad con Cristo. Otros aún muriendo se han dicho que no. Este no es nuestro problema. Es un problema de Dios con Dios. Su sangre no está sobre nosotros. Pero hay que romper las barreras. Dice el versículo 4, y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, otra barrera. Hay mucha gente. Ay, pastor, yo a la playa. A mí la playa no me gusta porque la gente... no, hermano, el área está reservada para nosotros. No va a haber tanta gente. Lo que vamos a ver somos nosotros nada más. Pero si hay mucha gente, rompe la barrera. Descubriendo el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yo no me puedo imaginar si aquello fue con soga, si aquello fue tirándolo y el paralítico, ¡au! Yo no sé cómo fue, pero llegaron a ponerlo en un lugar que oyera la palabra de Dios, que oyera el mensaje de salvación. Buscar la manera de que oiga. ¿Ok? A veces llevamos a alguien a la iglesia y la persona no presta atención. Y tú tienes que decirle, yo me acuerdo, tenía un amigo muy querido, pero cuando las cosas cambiaron en mi vida y vine a Cristo, ya no era igual. Entonces tuve que pelearme con él muchas veces. No sé si murió, no sé cuál ha sido su vida, pero un día le dije, vamos a la iglesia. Y me costó un trabajo. Y entonces llegó a la iglesia, como a los 10 minutos. Se quedó. Y entonces después le pregunté, bueno, ¿qué te pareció la prédica? Porque cuando el pastor hizo la invitación, no hizo nada. El pastor estaba hablando de los ríos de agua viva. Mi suegro, el pastor Pérez,
a los ríos de agua viva que refrescan el alma. Y dice que cuando oyó eso, lo que le vino a la cabeza fue una cerveza bien fría. Ay, yo no sabía si cogerlo por el cuello. Pero oyó el evangelio. Yo no sé si se salvó o no, hermanos. Yo no sé cuál ha sido su destino. Se enfermó después, tuvo muy grave, no sé. Pero oyó el evangelio. Ahora tú tienes que romper las barreras. ¿Qué barrera te impide coger ese teléfono, ese regalo tan lindo y tan grande que Dios te dio? Como le encanta a la gente decir que en el teléfono tenemos 300 veces más tecnología que la NASA cuando salió el Apolo por primera vez. Pero no la usan. A veces cuando la usan para poner algo en el evangelio, a veces son hasta Biblias malas los versículos que ponen, equivocadas. A veces tienen podcast, transmisiones de cosas de su trabajo, de lo que sea, hablando más del evangelio. Claro, ya esos no son cristianos. Pero los cristianos no hacemos lo que tenemos que hacer. No usar las cosas. Yo recuerdo cuando recién convertido, había una pareja en la iglesia que sus padres eran cristianos, parejita jovencita. Y llegaron un día a la iglesia y estaba en el apogeo, comenzaba el internet. Allá en los años 90 y tanto, ¿verdad? No comenzaba, pero estaban cogiendo agua. Y ellos me estaban haciendo el cuento de algo del internet. Y yo dije, yo no quiero saber de internet, eso es malo. Pero no, los malos somos nosotros. Y he aprendido que la tecnología bien usada, al final del día la tecnología nos la dio Dios. La tecnología nos la dio Dios. La tecnología mal usada, ya sirve a Satanás. Pero bien usada, le sirve a Dios y a su plan salvador. Cuidado con lo que ponemos, cuidado con lo que decimos. Pero hay que romper barreras. ¿Cuál es tu barrera, mi hermano? La fe rompe barreras. Dice que la fe mueve montañas. Vamos a ver si la fe puede mover. A lo mejor tú tienes una amistad que es gordito y parece una montaña. ¡Ah, la fe puede mover montañas! Pero dice aquí, no pudiendo llegar por casa, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ubíquense el esfuerzo de romper el techo de una casa que no era de ellos. Ay, qué lío con el seguro. Una casa que no era de ellos. Y hicieron el esfuerzo y rompieron barreras del gentío, de techo, de la cantidad de gente. Rompieron todas las barreras. ¿Qué impide que tú puedas decirle a alguien, te invito, y llevarlo donde se está predicando la palabra de Dios? La barrera se rompe por fe. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice Jesús que ellos tuvieron fe. Si tú tienes fe, las barreras se rompen. Las barreras no miden el empuje de la fe. La fe rompe montaña, mueve montaña, ¿verdad? Pero nosotros queremos fe para que el Señor nos resuelva nuestros problemas. Nos cuide, nos guarde, nos proteja, nos dé. Pero fe para llevar a alguien a los pies de Cristo. Podríamos tener un poquito de fe esta semana y decirle, te invito, para que vengas a oír la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, en capítulo 3, versículo 16, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado. Así que la fe que por él es, la fe en Cristo, en mi Biblia está en mayúscula, él, le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos nosotros, cuando Pedro sanó allí al paralítico, también a otro paralítico. Por fe, es por fe que tuvo el predicador y por fe que tuvo el oyente. Una mirada de fe es lo que basta nada más, dice el cantico, ¿verdad? En Hechos 26, 15 a 19 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Recuerdan el encuentro de Pablo en camino a Damasco? En camino de Maús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío.
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es Pablo haciéndole el cuento a Agripa, ¿ok? Dándole su testimonio a Agripa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Vas a ser rebelde a la visión que Dios te está diciendo hoy. Trae a alguien a Cristo. Ah, no, esa visión no. La visión que tenemos es del Cristo, el curandero, el que da, el que provee, para mí, pero no para que otros se salven. No, hermano, no es así. En el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, en aquella vitrina de ejemplos de la fe, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, así como de David, de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batalla, hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cuál es tu fe? La fe puede todo esto. ¿Tú no crees que tu fe puede convencer a alguien para que alcance salvación como tú la alcanzaste? ¿Crees sinceramente que Dios no puede hacer el milagro, la obra de tocar ese corazón? Pero tú tienes que dar el paso de fe. Una vez diste un paso de fe creyendo que podías ser salvo poniendo tu fe en Cristo. Ahora continuamos viviendo por fe para que otros conozcan a Cristo. ¿Alguien te trajo a Cristo? Estos hombres predicaron, estos hombres enseñaron, estos hombres son parte de la historia del plan de Dios para que un día el evangelio llegara hasta nosotros. No se rindieron. ¿Y cuál era el propósito? Que el mundo conociera del plan salvador de Dios. El plan salvador de Dios. Dice allí también en Hebreos 11, otros experimentaron vituperios, azotes. Hermano, a veces nos da vergüenza decirle a la gente, te invito. Pero la Escritura dice Pablo, Romano, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Pablo dice, no me avergüenzo, mi Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. No de cualquier evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Dice que muchos fueron apedreados, aserrados, probados, muertos en espada, estuvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, pieles de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Todo para que el plan de Dios siguiera adelante. ¿Qué usted va a hacer? ¿Hay alguna barrera por ahí? ¿Tiene miedo? No me diga que no tiene amigos. No me diga que no tiene conocidos que no conocen de Cristo. Usted sabe quiénes son. Dele a la lista de Facebook o a la lista de contactos del teléfono. Y van a aparecer. Se lo aseguro. Ahora, cuando vengan a escuchar la palabra de Dios, usted tiene que estar seguro. La persona no. Las personas a veces piensan, las personas a veces no saben ni por qué los invitamos. Pero si usted es cristiano, usted sí sabe por qué lo invita. Usted lo invita porque necesitan una sola cosa. Y es la cosa más importante que el género humano necesita. Hermano, usted puede decirme lo que quiera. Usted puede decirme que necesita el carro nuevo, que necesita otro teléfono, que necesita otro trabajo, que necesita... Pero no puede haber nada más importante que el perdón de Dios. Yo no sé ustedes, pero lo que a mí Dios me perdonó, no puede haber nada más. Eso es lo que la gente necesita. No son pastillas, no son psiquiatras, no son viajes, no son vacaciones. Es el perdón de Dios. Y es gratuito, no barato, sangre y sangre preciosa, pero es gratuito. Es poniendo la fe en Jesucristo. Hay que traer a la gente a buscar lo más importante. No le diga a la gente que... No lo diga nada más que lo del puerquito, ¿ok? Dice, no, y se va a predicar la palabra de Dios. Pero después tenemos una fiesta, después tenemos una festividad. Lo que necesita la gente es, no es puerquito, no es engordar en la gracia.
la grasa, es recibir el perdón por gracia. Se escriben diferente, gracia y grasa, ¿ok? Muy importante. Usted tiene que luchar porque la gente, usted sabe, si usted es hijo de Dios, lo que necesita la gente, lo más importante que necesita la gente. Y usted sabe dónde está. A lo mejor algunos dicen, yo no voy a invitar a nadie, pero a partir de hoy me convierto en un evangelista. Ok, gloria a Dios, amén. Puede tomar la decisión hoy, venir al frente y decir, pastor, Dios me ha llamado a ser evangelista. Y mañana estoy parado en una esquina ahí donde hay una pila hispana y voy a predicar. Ok, gloria a Dios, amén. No tiene que ir el sábado, el domingo, si va a hacer eso. Pero usted tiene que dar a la gente porque la gente necesita algo. Y lo que necesita la gente es lo más importante que le vamos a ofrecer. Es lo más importante. Como dijo Pedro, oro y plata no tengo nada para darte. El hombre dejó de mendigar. ¿Cómo es posible que dejó de mendigar si no le dio nada de valor, supuestamente? ¿Cómo es posible que se levantó de allí caminando? Dice el versículo 5 que nos apremia la mañana de hoy. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La historia sigue y continúa bastante de manera extensa. Y pudiéramos estar discutiendo acerca de Cristo perdonando pecados, sanando, qué es lo importante y qué es lo que no es. Pero Jesucristo es claro aquí lo quiero dejar, porque esto es lo más importante. Lo más importante que Cristo tiene, y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta que la gente está buscando, es el perdón de pecados. A algunos les puede parecer incluso que creemos en un Jesús un poco falto de compasión. Porque cuando tú ves a un hombre en una camilla que no puede caminar ni se sabe por cuánto tiempo, lo que te viene a tu corazón es hacer algo para que se levante. Por eso nosotros, cuando la gente te dice, ¿y no va a ser más doctor? Digo, bueno, pues con la gente, cuando la gente llegaba en camilla y tú lo operabas y salían caminando, después se morían de todas maneras, un día. Eso le decimos nosotros en broma, sobre todo a los americanos que preguntan. Pero ahora, en vez de operarlo, tú le das el evangelio, la persona se salva y no se muere eternamente. Tiene vida eterna. Entonces, ¿cuál es el mejor negocio que hay? A lo mejor no es el mejor pago, pero es el mejor. Pero sí está pago. Sí está pago con crece. Sí está pago con crece. No se preocupen. Y a ver Jesús la fe de ellos, que trajeron a alguien que sabían ellos que necesitaba lo que necesita el ser humano, el perdón de los pecados. Eso fue lo que le dio. Eso es lo que Jesús está ofreciendo. Jesús no dijo, servicio de sanidad, vengan para acá. Jesús está dando perdón de pecados. Todavía 2022 años después, sigue dando perdón de pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando los pecados son perdonados, somos hijos de Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si hubo una conversación entre ellos con el paralítico antes de llegar ahí. Le dijo, mira chico, tú estás paralítico, pero tú lo que necesitas es el perdón de pecados. A veces llegamos a donde está la gente enferma y pensamos que nosotros podemos curarla, que podemos sanarla. Dios la puede curar, la puede sanar en su voluntad. Pero no me digan que si oramos la gente se sana, porque entonces la Biblia dice mentira. ¿Cuántas veces oramos y la gente de todas maneras se muere? Y oramos con fe, y oramos colectiva y personalmente, y la gente de todas maneras. No me saquen de contexto, Santiago dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Quiere decir, salvará al enfermo. Y la Biblia que dicen salvará, estas son las que están correctas. Porque es el perdón de pecado lo que necesita, la sanidad del alma lo que necesita la gente. El cuerpo se tiene que destruir. ¿Ok? El Señor nos tiene que dar uno nuevo, que no sufra, que no tenga dolor, que no tenga que pagar biles, que no tenga nada. Buscando lo más importante. Ese es el mensaje que hay que tener en mente
para poder invitar. Lo más importante que vamos a ofrecer no es el puerco ni el tiempo de recreación, es que la palabra de Dios va a ser expuesta y el mensaje de salvación va a ser expuesto. En Lucas 15:7 dice la Escritura, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Wow! La alegría en el cielo no es porque tengamos sanidad del cuerpo, es porque hay arrepentimiento. En el versículo 10 más adelante en Lucas dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en Romanos dice, en el capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es lo que necesita la gente, el perdón de pecado para poder vencer la muerte. ¿Cuál es el problema más grande de la gente? ¿Cuál es el problema más grande? ¿La muerte? No me digan que no. Y no es lo mismo hablar de la muerte que verla venir, ¿verdad? Pero va a venir. Pero el perdón de pecado garantiza la vida eterna. En Romanos 6:23 dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué le va a ofrecer a usted a un amigo que no conoce de Cristo? Lo va a exponer a la gracia de Dios, porque se va a predicar la gracia de Dios. Lo va a exponer al plan salvador de Dios, allí donde se va a predicar la palabra de Dios. ¿Qué barrera hay que impida que usted pueda traer a alguien a Cristo? Si ahora entendemos y creemos cuán importante es traer a alguien por nuestra fe a Cristo, a oír la palabra de Dios para que alcance perdón de pecado, ¿qué vamos a hacer? Primero estar dispuestos. Señor, orando, ábreme puertas. Que cuando hable con fulano o con mengano, quiera ir. Pero además, si no quiere ir, ya eso no está en sus manos. Usted lo invitó a oír la palabra de Dios. Usted lo invitó a ir a recibir perdón de pecado. Porque vamos a hacer una invitación para perdón.